Vamos a continuar nuestra serie sobre el estudio sobre el libro de Ruth. Estamos en el capítulo 3 y vamos a ver como tema la providencia de Dios y como subtema el encuentro con el Redentor. Cuando hablo de providencia de Dios, usted tenga en mente el control que Dios tiene sobre la vida de sus hijos, su gobierno, su cuidado, esa guía amorosa, pero también cómo Dios provee lo necesario a sus hijos. Y en este capítulo, el Señor proveyó a estas jóvenes, a estas mujeres, a estas viudas, a un redentor, alguien que las redimiera. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. ¿Cuántos de ustedes han tenido que presentarse a una cita importante? Una cita que de ella depende para su estabilidad de usted y de su familia. O puede llegar el momento en el que usted se encuentre en una cita muy importante donde la impresión que tú dejes va a depender mucho del resultado que tú esperas. Puede ser una entrevista de trabajo, una entrevista para tramitar un documento importante, o puede ser una cita con una persona muy importante para tu vida. Cuando es así, nuestras expectativas son altas para ese encuentro. Nos vamos formales, le ponemos todo nuestro empeño a esa cita, toda nuestra seriedad que necesita. Y en este texto que acabamos de leer, podemos ver el encuentro de Ruth con su Redentor y cómo se preparó a ese encuentro. Hasta este entonces, permítame recordar lo que ya hemos visto. En el capítulo 1 vimos cómo Elimelech, ¿recuerdan? Dejó la tierra de pan por causa de la sequía, de la escasez que había. Dejó la tierra de pan y junto con su familia salió a los campos de Moab, buscando el sueño moabita. Al llevarse a su familia a esos campos, duró viviendo allí 10 años. ¿Y cómo les fue? ¿Usted recuerda? Nada bien. Murió Elimelech, después murieron sus 2 hijos y quedó Noemí y sus 2 nueras viudas. Es allí donde Noemí decide regresar a su tierra, a su hogar. Las 2 nueras al principio la siguieron, pero Orfa se arrepiente y decide quedarse en su tierra. Pero Ruth decide seguir a Noemí y servir al Dios de Noemí. Y hace una declaración de fe. ¿Usted recuerda? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. En el capítulo 2, vimos cómo Noemí llega a su tierra con 2 grandes necesidades. La primera necesidad, que es la misma que todo ser humano tiene, es la necesidad alimenticia. Y la segunda necesidad era establecer una familia, algo que les generara estabilidad.
debido a que las viudas en aquella época pues no la pasaban muy bien. Las propiedades que ellas tenían, si no tenían un heredero, estas tierras pasaban a otro. Y en aquella época conservar la tierra era muy importante. La tierra y la descendencia para una familia en aquel tiempo era muy importante, dado que ellos habían recibido la promesa de parte de Dios de que de una tribu del pueblo de Israel nacería ¿quién? El Mesías, el Redentor. Entonces, estas dos mujeres tenían dos grandes necesidades. En el capítulo 2, el mensaje que compartió mi esposa la semana pasada, vimos que Dios les proveyó la primera. Cuando Ruth salió en busca de suplir esta necesidad y encontró los campos de Booz, la provisión. Booz tuvo misericordia de ella, la sustentó, la benefició, pero le dio una instrucción. ¿Recuerdan qué instrucción le dio Booz a Ruth? Él le dijo: no vayas a espigar a otro campo, ¿sí? Mantente aquí junto a mis criadas hasta que el tiempo de la siega termine. Ahora, noten cómo Booz de alguna manera le garantizó la provisión durante toda esa temporada. Aunque estamos tú y yo convencidos que fue la mano de Dios, fue la providencia de Dios quien trajo sustento a estas dos viudas, ¿sí? Entonces, la necesidad número 1 fue suplida, fue resuelta. Hablo de la provisión de los alimentos. Pero en este capítulo 3, vemos cómo Dios comienza a suplir a estas viudas la segunda necesidad que tenían. Y es que Dios les proveería un redentor. Hasta este momento, estas dos mujeres tenían la necesidad de formar nuevamente una familia. Necesitaban un matrimonio, necesitaban un redentor, alguien que les diera estabilidad el resto de sus vidas. Y este es el tema que vamos a ver: la providencia de Dios y el encuentro con el Redentor. Ahora, es muy importante entender el objetivo que nosotros le queremos dar a esta serie, porque lo podemos ver desde muchos panoramas. Este libro podemos darle ese panorama o hablar o dirigirnos hacia los servidores, también a los esposos, dando el ejemplo y el testimonio de Booz, también hacia las mujeres, dando el ejemplo y el testimonio de estas dos viudas. Pero nosotros queremos darle el énfasis y el objetivo al plan de salvación, ¿recuerdan? Y lo mencionamos desde un principio, porque este libro nos muestra el evangelio de salvación. Primero vimos cómo Elimelec, al no tomar en cuenta a Dios, al salir de su tierra, se dieron una serie de pecados. ¿Y qué trajo la consecuencia del pecado? Trajo muerte. Y ahí le dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios es fiel y Él es justo. Ellos regresaron a su casa. Estas viudas comenzaron a entrar al orden de Dios y Dios comenzó a proveerles un redentor que todos necesitamos. Y esta es la idea, hermano. Cuando yo mencione al Redentor, ¿usted a quién va a tener en mente? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver cómo Noemí y cómo Ruth lidiaron con ese encuentro muy importante. Y es que en primer lugar, Ruth tuvo que haberse preparado para ese encuentro. Después de esto, ella debió manifestar una confianza en el amor bondadoso de su Redentor. De la misma forma, tú y yo debemos esperar en las promesas de nuestro Redentor. Y Ruth se prepara para ese encuentro
Noemí se dirige a ella. Recuerden que la relación entre la suegra y la nuera era muy maravillosa. Era de mucha confianza, de mucho amor y mucha lealtad. Algo que pues hoy día no es muy común. Pero esa relación de amor trajo grande bendición a sus vidas. Pero si usted recuerda en el capítulo 2, el último versículo que leyó mi esposa, ¿cómo concluyó la serie? El capítulo. Vamos a leerlo. Dice Ruth 2:23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Así termina el capítulo 2, hermanos. Y uno, como viendo todo el escenario, viendo esta historia, después de ese encuentro donde Ruth conoce a Booz, y después de leer este versículo dice uno, ah, caray, ¿cómo que se acabó el tiempo de la siembra? ¿Y a dónde terminó Ruth? ¿Dónde termina? En casa con su suegra. Y durante todo ese tiempo de la siembra, donde Ruth trabajaba para Booz, ella trabajaba como una sierva que no recibe paga. Y uno dice, ah, caray, pero aquí no es el final deseado, ¿no? Se termina el tiempo de la siega y Ruth se regresa a su casa. ¿A usted le gustan los finales así? ¿A cuántos le gustan las novelas? ¿O han visto una película romántica así de amor? ¿Así terminan los finales? No. Entonces, ¿qué pasó con esa relación? ¿Qué pasó con aquel galán que vio Ruth en los campos? ¿Qué pasó? Aparentemente, hermanos, todo concluyó. Ruth se regresa a su casa. Parecía que ya estaban planeando ella y él otras cosas, pero noten bien que fue Noemí. ¿Quién fue? Fue Noemí la que se preocupó por esa relación. ¿Sí? Fue Noemí la que estaba pensando y viendo las maneras, la situación de una manera muy distinta. Noemí tenía una preocupación de suplir la segunda necesidad, que era encontrar a un redentor. Recordemos que Noemí y Ruth no tenían descendencia. Sus esposos murieron, sus hijos también. Pero Noemí fue la que manifestó esa preocupación por la estabilidad de Ruth. Por eso comienza el capítulo 3 diciendo, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Noemí sabía la importancia de encontrar un compañero de vida para Ruth. Recuerden que en aquella época los arreglos matrimoniales los hacían los padres. ¿Y quién se preocupó por la estabilidad y por el futuro de Ruth? Fue Noemí. Noemí fue la que sintió el peso. Ella fue la que sintió la responsabilidad al ver la condición de Ruth, una mujer extranjera, moabita, sin esposo, sin hijos, una mujer que vestía un vestido de viuda, de cilicio, una mujer que no se arreglaba, más bien su vestido era largo, que probablemente tenía una cola en su cabello nada más, cubierta. Y dice Noemí, no puede concluir la vida de Ruth así, ni la mía.
Recuerdan que Noemí le había dicho anteriormente: regrésate a tu casa, yo ya no puedo dar más por ti, ya no puedo tener más hijos, engendrarlos y tú esperarte hasta que ellos crezcan para que te rediman. Mejor regresa a tu pueblo. Pero recuerdan que dijo Ruth: no, yo te voy a seguir, y donde a ti te entierren, yo quiero ser enterrada. Entonces Noemí comenzó a preocuparse de una manera muy grande de suplir esta necesidad para Ruth, ¿sí? Para encontrarle un esposo. Pero no encontró a cualquier esposo. Noemí solamente sabía que había una sola salida. Y la única manera en la que pudieron ellas haber hecho lo bueno y lo recto delante de Dios y encontrar bendición tanto para ella y para su nuera, solamente es ir al Redentor. El único que puede resolver nuestras vidas, hermanos, ¿quién es? Nuestro Redentor. Quien nos puede librar de todo pecado y redimirnos para Dios, solamente Jesucristo. Aquel Redentor o aquel familiar cercano comenzó a ver por él, Noemí. Por eso Noemí idea un plan. ¿Y cómo comienza ese plan? Bueno, identifica al Redentor. Vos, le dice en el verso 2, ¿no es vos nuestro pariente? Esa palabra la podemos traducir como Redentor. ¿No es vos nuestro Redentor, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que Él avienta esta noche la parva de las cebadas. La palabra Redentor es la palabra hebrea Goel. Goel. Y está hablando de un pariente cercano, quien tiene la capacidad y el poder y la responsabilidad de parte de Dios para redimir a las viudas que surjan en su familia. Y esto lo vimos la semana pasada, ¿recuerda? Entonces, Noemí identifica a su pariente, el único que puede redimirlas, aquel que puede proveerles para una familia. Aunque más adelante vemos que había otro familiar más cercano, quien tenía la responsabilidad, pero hasta ese momento o hasta ese tiempo, pues ni sus luces, ¿verdad? No se había preocupado ni se había acercado a ellas, no se interesó. Entonces Noemí dice: mira, ¿no es vos nuestro pariente quien nos puede redimir? Acércate a Él, búscalo a Él. He aquí, Él avienta esta noche la parva de las cebadas. Noten bien que hasta este tiempo, hermanos, hasta esta época donde surgió esta historia, aquí destaca un hecho de gran importancia. Vos era un tipo o sombra y figura ¿de quién? De Jesús. Pero Jesucristo, recuerden, es nuestro mayor y mejor Redentor. Vos era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que estaba apegado a la ley de Dios. Y miren cómo este hombre cumplía la ley de Dios al no permitirle a sus criados que levantaran las espigas que caían al suelo. Porque había una ley dada por Dios diciéndole que todo lo que quedara no debían de juntarlo, sino dejarlo ¿a quién? A las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Eso nos muestra que era un hombre apegado a la ley de Dios. Pero al final de su siega, él comenzó a hacer esa tarea de aventar el grano. Y esto es simbólico en la Biblia. Aventar la cebada es la metáfora agrícola que significa separar lo bueno de lo malo. Ellos tomaban ese grano o ese trigo, lo lanzaban por la noche
y el viento se encargaba de llevarse todo ese tamo. Al hacerlo, Booz pues también manifestaba el corazón de Dios. Dios les había ordenado hacerlo de esta manera. De hecho, hacían una fiesta en honor a Jehová y se apartaba el diezmo y lo llevaban al alfolí, a la casa de Jehová, lo mejor del trigo, lo mejor del grano. Y Booz, un hombre piadoso, seguía la ley de Dios, ahora sí que letra por letra. Entonces, al hacerlo, Booz de alguna manera anunciaba lo que nuestro Redentor, nuestro Salvador, vendría a ser al final de los tiempos. Dice la Escritura que todo trigo sería separado de la cizaña, ¿recuerda? Y en el Salmo 1, verso 4, dice el texto: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El justo es como un árbol firme, es como ese grano de trigo que lleva fruto, que al ser lanzado, al ser probado, va a regresar a esa cesta. Pero ese tamo impuro, que vienen siendo los impíos, ¿qué sucederá? Serán arrastrados como el viento, serán rechazados. Eso es interesante, hermano, porque el mismo apóstol Pedro dijo que el juicio de Dios comienza, ¿recuerdan? Por la casa. Aquí por la casa Dios va a comenzar por nosotros, hermanos, ese juicio. Entonces, existe la necesidad de que como granos de cebada, tú y yo seamos purificados. Y ese proceso se hacía durante la noche. Ese tamo o ese polvo representa ese pecado, representa nuestra egolatría, pecados ocultos, que es necesario que tú y yo los desechemos. Amén. Entonces, imagínese esta escena nuevamente. Sale Booz junto a sus criados, comienza a aventar la cebada. Está Booz trabajando y le dice Noemí a Ruth: identifícalo, búscalo. Verso 3, capítulo 3, verso 3: te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos, e irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de ser. Primero, identifícalo. Luego, pues obviamente, prepárate para ese encuentro. Le dice: arréglate para esa cita, perfúmate, toma tu mejor vestido. Recuerden que Ruth aún vestía ese vestido de cilicio, ese vestido de duelo, ese vestido que las viudas comúnmente solían usar. ¿Y qué le dice Noemí? Mira, ya el tiempo de que le llores a tu difunto ya se acabó. Ya quítate, despójate de ese vestido. ¿Y qué nos dice la Escritura, hermanos? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de este mundo. Quitaos de esos vestidos y ahora revestíos del nuevo hombre. ¿Sí? Era necesario que Ruth pues ya hiciera a un lado su vida pasada. Ahora en Cristo, su Redentor encontraría una nueva vida. Y es lo que Dios hace. Cuando nosotros identificamos a nuestro Redentor, ¿qué hace? He aquí las cosas viejas pasaron, ahora hace todas nuevas. Entonces, Ruth, al igual que Booz, es un tipo
de la iglesia, de la novia que se va a casar con el Cordero, con Jesucristo. Y Ruth, al igual que la iglesia, necesitaba limpiarse, necesitaba purificarse. Además, tenía que velar, estar al pendiente, identificar a su Redentor y esperar. Y nosotros que somos la novia del Señor, dice la Escritura en Apocalipsis, que el Señor nos ha concedido vestirnos de lino fino, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Y como la parábola de las 10 vírgenes nos ha mandado a velar, a vigilar hasta que regrese nuestro novio para encontrarnos con él, ¿sí? Así Ruth debía esperar hasta que Booz se acostara, y después de acostarse, ella tenía que identificarlo, tenía que pasar desapercibido de todos los hombres y acostarse a sus pies. Todo esto es muy simbólico, hermanos, tiene grandes enseñanzas, ¿sí? Y esa es la idea. Entonces, la idea o el plan que tenía Noemí para que Ruth hiciera todo esto era manifestar la intención de iniciar una relación formal con Booz. En otras palabras, Noemí le está diciendo a Ruth: prepárate porque vas a ir a hacerle una propuesta de matrimonio a Booz. ¿Cuántos hicieron eso? ¿O cuántos casos hemos visto que es la mujer? Y es que el hombre pues está ahí papaloteando, ¿verdad? No identifica las señales, ¿verdad?, de la mujer. Y ya la mujer tiene que entrar al escenario y decirle: oye, recuerden que el tiempo de la siega ya se había terminado. Vos seguía en su campo, ¿y dónde estaba Ruth? De vuelta en su casa. Y le dice Noemí: no, mira, tú vas a ir a hacerle esta propuesta formal. Tú vas a ir a pedirle que se case contigo. Pero noten bien, esa propuesta, hermanos, era pura, era piadosa y era santa. No informal ni impura como fue el caso de Tamar. ¿Usted recuerda quién fue Tamar en la Biblia? Tamar fue nuera de Judá. Judá tuvo 3 hijos. Ella estuvo casada con uno de ellos, pero murió. Estos hombres no eran rectos delante de Dios. Y Judá le pidió a uno de sus otros hijos que la redimiera, pero este se negó, no quiso. Entonces Tamar comenzó a idear un plan. Repito, la descendencia y las tierras en aquel tiempo eran muy importantes. Entonces Tamar estaba preocupada por tener descendencia, ¿sí? Entonces, recuerdan, ella ideó un plan. Si usted lo lee en esta historia en su casa, está en Génesis capítulo 38. Dicen que Tamar tuvo que recurrir a algo muy impuro. Se vistió de prostituta y se ofreció a Judá, su suegro. ¿Y qué hizo Judá? Se acostó con ella sexualmente. Pero Tamar le pidió que le entregara 3 objetos muy importantes. ¿Recuerdan? Al hacerlo, pues aparentemente era para cumplimiento. Ella le había ofrecido un cabrito si le permitía que se acostara con ella, pero en realidad Tamar tenía debajo de la manga otra cosa, ¿verdad? Y resulta que quedó embarazada. Cuando Judá se enteró que estaba embarazada, ¿saben qué mandó a hacer? Ordenó que la quemaran viva. ¿Pero qué hizo Tamar? Sacó el as debajo de la manga y dijo: ¿de quién son estas pertenencias? Es el padre del hijo. Y tómala. ¿Quién era el padre? Judá.
Fíjense cómo esta mujer tuvo que recurrir a algo impuro para poder ser redimida. Pregunto, ¿Ruth hizo lo mismo? No, hermanos. Por eso Ruth tipifica también la iglesia, hermanos. Ruth siguió de manera sabia y de manera precisa las indicaciones que le dio Noemí. Y al hacerlo, manifestó obediencia, y su deseo no fue personal, sino ella quería establecer una familia con un hombre para así también darle a Noemí, su suegra, una estabilidad y una esperanza. Entonces Ruth se prepara de manera diligente, en obediencia, con fe. En el versículo 5 ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, ¿y qué dice ahí? E hizo todo lo que su suegra le había mandado. Nosotros como iglesia del Señor, hermanos, somos llamados a hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos, hermanos. Todos los que estamos en Cristo el día de hoy, al encontrarnos con nuestro Redentor, lo primero que tuvimos que hacer fue identificarlo. Identificar a aquel quien dijo que es el único camino, la única verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por Él. Y cuando encontramos a nuestro Salvador, no es que estaba perdido, sino más bien Él nos atrajo con cuerdas de amor. Ahora Él nos pide que nos acerquemos con fe, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Debemos acercarnos con fe, no haciendo las cosas como nosotros creemos mejor hacerlas, no llevando nuestra relación con Dios a nuestra manera. No es bajo nuestros términos, amén, sino a los términos de Dios. Ahora, cuando nosotros identificamos a nuestro Redentor y nos humillamos a sus pies, Él nos dirá lo que nosotros debemos hacer. No nosotros le podemos decir a Dios lo que Él haga, no. Dios nos mostrará su perfecta voluntad, y su perfecta voluntad es que todos le reconozcan, que doblen sus rodillas, que confiesen a Jesús como su Señor y Salvador, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, vos, que es una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, era el único que podía redimir a esta familia. No era el único. Había otro pariente más cercano, pero el otro, ni sus luces. Y lo mismo sucedió con nosotros, hermanos. ¿Quién fue el único que vio por nuestra salvación sino Dios mismo? Amén. Entonces, es necesario rendirnos a sus pies, a los pies de nuestro Redentor, porque solo Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Dice el verso 7, y cuando vos hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Noten cómo este hombre se encontraba en un buen momento. Su corazón estaba contento, estaba en cama, feliz, era el final de su siega, era el escenario perfecto, era el preciso momento para que esta mujer se encontrara con él. ¿Y qué fue lo que hizo? Descubrió sus pies y se acostó allí. Ahora, quiero que ustedes noten lo que la Biblia enseña, porque hay comentaristas, hay quienes creen que Ruth se ofreció sexualmente a él, y esto es mentira, hermanos, porque si fuera así, hubieran transgredido los dos la ley de Dios, hubieran cometido fornicación, y si hubieran sido hallados en fornicación antes de casarse, ¿qué hubieran hecho con vos y con Ruth? Entonces, no es lo que el texto está diciendo.
El texto dice que esta mujer descubrió sus pies y se acostó allí. ¿Por qué razón hizo esto? Porque así era la costumbre judía. Lo vamos a ver más adelante. Al hacer esto, al buscar, al sentarse ahí en sus pies, ella estaba buscando algo formal, un compromiso serio y de verdad. Ese gesto era una petición de matrimonio, de protección. Según las costumbres antiguas de los judíos, Ruth le está pidiendo a Booz de manera formal que se case. Eso es lo que dice el verso 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. La expresión yo soy Ruth, tu sierva, hace la idea de una mujer que le sirve por amor. ¿Cuántos somos esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Verso 9. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Miren cómo ella valientemente le pide a Booz que la tome como su esposa. Ella estaba ofreciéndole una seria relación de estabilidad pura y de verdad, a diferencia de lo que hoy día se dan muchos en las relaciones informales, relaciones sin compromiso no se casan ni delante del civil ni delante de Dios. Pero esta mujer, ¿qué le está pidiendo? Un matrimonio formal. Ella le está diciendo: soy viuda, tómame como tu esposo. Se dice que cuando un judío se casa con una mujer, arroja parte o el extremo de su capa o el talí. Esto para indicar que esa mujer pasa a ser posesión suya. Y Dios usa la misma terminología con relación de Él y nosotros, su iglesia, hermanos. En Ezequiel 16:8 dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Qué hermoso, ¿no? Extender el manto simboliza protección. Es una propuesta de matrimonio. Dice el Señor: yo pasé junto a ti. Y extendió sobre nosotros su manto. Él nos hizo una promesa, hizo un pacto de cuidado, de provisión. Ahí está la providencia de Dios para su iglesia. Y Ruth le está pidiendo a Booz: extiendes tu manto sobre mí. Tú eres mi pariente cercano. Eso nos muestra que esto no era algo inapropiado de parte de Ruth hacia Booz. Ella fue audaz. Ruth entendía, después de haber identificado a Booz como su pariente, aquel Goel, pariente redentor, aunque ya había fallecido Elimelech, aunque ya había fallecido su esposo, ella noten bien que está exigiendo su derecho a su pariente. Pero esto solo podía suceder con Booz. Si se casaba con Booz y le proporcionaba un hijo, el nombre de Elimelech y su descendencia continuaría. Y Ruth audazmente, pero con humildad, con pureza de corazón, buscó sus derechos. ¿Recuerdan cuáles fueron las palabras que Booz le dijo a Ruth cuando la vio por primera vez en sus campos? ¿Recuerdan? En el versículo 12 del capítulo 2 dice:
Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea completa. La palabra remuneración significa pago. Es decir, tu pago completo por lo que tú hiciste al cuidar de Noemí, al ser leal a Noemí, el Señor te lo dé completo. ¿Sí? Luego le dice, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Quién le dio estas palabras? Boaz a Ruth. ¿Y qué hizo Ruth? Las exigió. Se apropió de ellas. Hermano, esto es lo que tú y yo debemos hacer con todas las palabras y promesas que Dios ha hecho para nosotros. ¿Qué debes de hacer? Apropiarte de ellas. Porque ¿para quién son? Son para ti. Entonces vos, Ruth, ¿qué le está diciendo a vos? Dame el pago completo. Quiero mi remuneración. Pero lo hizo de una manera piadosa, apelando a la bondad de vos. Pero vean la respuesta de vos. Y le dijo, bendita seas, Ruth 3:10. Y le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Noten que Ruth era una mujer piadosa, hermanos. Su convicción de servir a Dios fue genuina. Esa declaración de tu Dios será mi Dios era una convicción a guardar las leyes y los mandamientos de Dios. Era una mujer joven y bien pudo haberse ido con otro jovencito. Pudo haber, como los jóvenes hoy día, picando de flor en flor, de novia en novia, de antro en antro. Pero Ruth era una mujer piadosa, hermanos. ¿Cómo la llamó? Mujer virtuosa, verso 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué es lo que identifica a una mujer que sea virtuosa? Que es una mujer piadosa y temerosa de Dios. Una mujer pura, una mujer que se guardó. Y lo que vos haces, hermanos, es un reflejo del amor bondadoso de Dios. Recuerden que estamos en el tiempo de los jueces, una época donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Era fácil corromperse, era fácil hacer todo lo que el pueblo hacía. Pero ¿qué hizo vos? Se guardó. ¿Qué hizo Ruth? Se guardó para Dios. Pregunto, ¿los tiempos de los jueces se parecerán mucho a los tiempos que estamos viviendo? Y ahí vemos un claro ejemplo de que sí se puede guardar uno para el Señor, hermanos. Ahí está el claro ejemplo. Había mucha inmoralidad sexual. La gente estaba como hoy día, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, entrando en muchas relaciones. Solamente recordemos cómo surgieron los moabitas. Después que Dios, recuerdan, castigó con fuego a las ciudades de Sodoma y Gomorra, Lot salió junto a su familia. El ángel les advirtió, no miren atrás. ¿Y qué hizo la esposa? Volteó y se convirtió en estatua de sal. Entonces salieron Lot, sus dos hijas, pero estas hijas, preocupadas por la tierra, por la descendencia, pero de manera egoísta, emborracharon a su padre. Las dos quedaron embarazadas. La hija mayor le puso a su hijo Moab, producto de un incesto, padre teniendo relación con su hija, procreando a un hijo, donde surgieron los moabitas, los descendientes de Ruth. Y la segunda llamó a su hijo Ben-Amín, donde provienen los amonitas. Entonces,
Moabitas y amonitas, pues son los grandes enemigos del pueblo de Israel. Los moabitas, en la Biblia hay un pasaje donde comenzaron a enredar, sobre todo las mujeres, en inmoralidad sexual a los israelitas. El corazón de ellos también fue Salomón. Salomón, influenciado por una mujer moabita, lo llevó a pecar delante de Dios. Y Dios, a manera de castigo, permitió que murieran 24,000 judíos, 24,000 israelitas por su desobediencia. Usted puede imaginarse esa reputación que tenían las mujeres moabitas en el pueblo de Israel. ¿Recuerdan que cuando Booz llegó a los campos y vio a esta mujer moabita, qué ordenó a sus criados? Que no la molestaran. ¿Por qué? Porque no eran bien vistas, las menospreciaban. Y esta mujer llega de noche a los pies de Booz, y Booz despierta y se sorprende al ver a una mujer moabita. ¿Usted puede imaginar lo que Booz pudo haber hecho? Quizás pudo menospreciarla o abusar de ella. ¿Y quién se daría cuenta? Nadie. Pero sin embargo, ¿qué hizo? La protegió, hermanos. Desde el momento que Booz conoció su historia y todo lo que había hecho por Ruth, siempre la trató con amor, con un amor bondadoso. Estoy convencido que Booz sí la amaba, pero Booz esperaba el tiempo de Dios, hermanos. Booz no se adelantó a los tiempos. Verso 13, ella le dijo, Señor, en el capítulo 2, verso 13, ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Cómo era el trato de Booz a Ruth? Era tierno y dulce. Vuelvo al capítulo 3, verso 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Aquí nuevamente vemos el carácter de Dios. Un hombre piadoso, bondadoso, un hombre que se preocupa por la condición de sus hijos. Pero había un detalle, hermanos. Recuerden que Booz tenía toda la intención, seguramente amaba a Ruth, pero había un problema o había un detalle. Él le dice, mira, vamos a seguir la ley y el orden establecido por Dios. ¿Y cuál era el orden? Que el pariente más cercano es quien tenía el poder y la responsabilidad de redimir. ¿Sí? Y él le dice, mira, si él te quiere redimir, bueno, si no, yo te voy a redimir. ¿Qué nos muestra eso, hermanos? Que este hombre piadoso siempre puso por encima la ley de Dios y la obedecía. Él dice, mira, yo no me voy a brincar lo que la ley dice. Hay otro pariente más cercano a ti. Probablemente esa fue la razón por la cual Booz no tomó la iniciativa, no le propuso casarse. Él estaba esperando a que el otro pariente más cercano se acercara. Pero como ni sus luces, él dijo, mira, yo lo voy a buscar, yo voy a hablar con él. ¿Sí? Y eso lo menciona el capítulo 4. Pero usted puede imaginarse
a esta mujer Ruth, ahí al enterarse que ¿cómo que hay otro? ¿Cómo que hay otro que puede redimirme? Y estar ahí dormida y todo el tiempo pensando, no, que no me redima, que no me redima, no, yo no lo quiero, yo te quiero a ti. Esa relación, hermanos, noten cómo nos anima a que confiemos en las promesas y en la palabra de Dios. El Señor dice, yo te voy a redimir, yo lo voy a hacer. Descansa, descansa bajo mis promesas. Vos se anticipa al amor de Cristo hacia sus hijos, como ese amor redentor, fiel a su pacto. Por eso debemos confiar en ese amor. El verso 14, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y tendiéndolo ella, le midió 6 medidas de cebada y se la puso encima, y ella se fue a la ciudad. Esta mujer no salió con las manos vacías, no la soltó con manos vacías, sino que como señal de su pacto o como garantía le dio las arras. ¿Sí lo notó, hermano? Como señal de garantía de que se iba a comprometer a buscar de alguna manera quien la redimiera, le dio 6 medidas de cebada, 6 medidas. ¿Usted sabe cuánto es eso, hermano? Es provisión de alimento para mucho tiempo, mucho tiempo. No la mandó sola. Eso significa una promesa. Esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Yo creo que ni durmió, ¿verdad? Y le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Yo creo que Ruth le contó hasta los mínimos detalles, ¿verdad? Si fuera un hombre quien le contara a su esposa, a su mamá, no, pues sí, pasó esto, el otro, pero dame el asunto. Porque aquel hombre, noten bien, aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. ¿Cuándo? Hoy. Noemí sabe que a la luz de lo que vos ha manifestado, su amor, su carácter bondadoso, Noemí está segura que vos va a cumplir sus promesas. Pero ¿qué le dijo a Ruth? Espérate. Lo que no a todos nos gusta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Esperen, aguarden, no se desesperen. El que permanezca hasta el fin, este será salvo. Espérate, aguarda. Pero no es una espera pasiva, más bien es una espera activa, confiando todos los días en las promesas del Señor. Noemí le dijo, mira, este hombre no va a descansar hasta que concluya este asunto, pero debes de esperar con paciencia. Y esto es lo más importante, hermanos, esperar y descansar en el carácter de Dios. Dios no descansa, hermanos. Él sigue trabajando. Y esa obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta ese día glorioso. Jesús es nuestro mayor y mejor Redentor. Cristo es nuestra esperanza. Lo único que debemos hacer es confiar en su amor bondadoso, confiar en Él, confiar en el Señor. Dios nos está santificando. Y ante la preocupación, Dios nos está fortaleciendo. Ante el problema de la muerte, el Señor ya lo resolvió. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él prometió volver, hermanos. Él va a volver.
Y cuando Él venga, se casará con su iglesia. Y este es el capítulo 4, hermanos, la boda. Ya le tocará a mi esposa. Póngase de pie, hermano. Incline su rostro y dele gracias a Dios. Vamos a guardar en las promesas de Dios. No nos vamos a inquietar. No nos vamos a esperar. Nos vamos a casar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese día glorioso y maravilloso, cuando el Señor nos redima, pero de manera completa, porque Él ya nos redimió. Él ya nos compró. Somos pertenencia de Él. Y esta redención completa, esta glorificación completa se dará en los cielos, cuando nos dé un cuerpo nuevo y cuando podamos verlo cara a cara y conocerle tal cual es, y entonces casarnos eternamente para vivir con Él todos los días. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por venir a redimirnos. Gracias, Señor, por tan grandes y hermosas promesas, Señor, para cada uno de nosotros. Nos apropiamos de ellas. Tenemos las arras, Señor. El Espíritu Santo con nosotros como sello de pertenencia, que somos tuyos. Confiamos, Señor, en ti. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Señor, por ese amor bondadoso, porque eres fiel, porque has suplido cada una de nuestras necesidades, porque en ti vemos tu providencia, Señor. Tú gobiernas sobre nosotros y tienes un cuidado. Nos guías en todo momento, Señor, y podemos descansar en ti. Gracias, Señor, porque en ti tenemos suplidas todas nuestras necesidades, Señor. Y ya no somos más huérfanos ni viudos, Señor, ya no más. Ahora somos tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias por lo que has hecho a favor de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos en el tiempo de espera a seguir confiando, Señor, en ti. Veremos el cumplimiento de tus promesas un día, porque tú eres fiel y lo creemos, Señor. Tú eres fiel. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aguardemos, hermanos. Esperemos en el Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Si Él nos permite, nos vemos en nuestra próxima reunión. Dios les bendiga a todos.